encontramos reunidos una vez más para continuar con este hermoso estudio del libro de Samuel. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso para que nos guíe en este estudio. Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias por esta noche y te damos gracias, Señor, porque tú eres el guía. Tú eres, Señor, quien nos ha dado la iluminación, la sabiduría y el entendimiento de tu palabra. Por eso el día de hoy nos estamos reunidos, Señor, aquí en esta noche para que seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo a través de este recorrido para que nosotros podamos entender el verdadero mensaje que tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, buenas noches. Una vez más reunidos para continuar con este hermoso estudio del libro de Samuel. En esta oportunidad vamos a estudiar entre los capítulos del 9 al capítulo 13. Como ustedes ven, ya hemos avanzado en las clases anteriores y hemos tocado varios temas, desde que tenemos a Ana teniendo a Samuel, dejándolo al cuidado con el sacerdote Elí, y hoy vamos a continuar con este hermoso estudio y vamos a ver en cuanto a la geografía no hay mucha variación, seguimos moviéndonos en el mismo espacio como lo hemos venido resaltando clase por clase. En esta oportunidad vamos a ver que vamos a resaltar lo que es la ciudad de Mizpa, Betel, Gilgal, y ahí tenemos a Silo circulada con un aro azul para que nosotros podamos entender que esa en ese momento es la ciudad más importante. Es donde se encuentra el tabernáculo. Recuerden que a la fecha del detalle de la historia, ¿no? Jerusalén no corresponde a ser la ciudad más importante para el pueblo. Todavía no se ha constituido ni se ha construido el templo. Por eso el día de hoy los voy a invitar a que vayamos al capítulo 9, al versículo 1, para empezar el detalle de esta historia. El día de hoy vamos a darnos cuenta cómo el Señor elige el primer rey de Israel. Ya hemos hablado que Samuel es el hombre que crea la transición entre los jueces y los reyes. Y es a él al quien Dios usa para escoger el rey de Israel. El primer rey de Israel es Saúl y fue elegido y escogido por Dios para que él sea el primer rey de Israel. Y vamos a ver en la historia cómo esto se desempeña y cómo se desenvuelve. Samuel, 1 Samuel capítulo 9 versículo 1 al 8 dice, ¿no? Había un varón de Benjamín. Recuerden que Saúl pertenece a la tribu de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Observen cómo resalta la belleza de él. Este es el primer aspecto físico que se resalta de él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, no solamente era hermoso en apariencia, sino también era alto. Era un hombre alto, uno de los más altos del pueblo, que no había otro que lo podía pasar. Y se había perdido las asnas, dice versículo 3, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar a las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Versículo 5. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Versículo 6, y él respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Observen ustedes cómo el testimonio de Samuel era tan grande, ¿no? Que todo lo que Samuel decía, ¿no? Se cumplía. Por eso es que es uno de los profetas, como lo hemos resaltado, más considerados, inclusive llegado a tener en cuenta en cuanto a su manifestación de ser escuchado. Siempre nos hemos dado cuenta, y lo hemos dicho en la clase anterior,
que lo comparamos con Moisés y con Aarón, ¿no? O sea, la manera en que Moisés siempre recurría a Dios y Dios siempre contestaba a Moisés, de la misma manera Samuel también. Es un hombre muy especial en la parte del desarrollo bíblico. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero que llevaremos al varón. O sea, la costumbre de ese tiempo era siempre, cuando recurrimos a alguien, llevar algo de un presente, ¿no? Una ofrenda, un presente. Entonces, en este lo que es el versículo 7 y el versículo 8, ellos se ponen de acuerdo para poder ir, ¿no?, llevándole un presente a Samuel. Vamos a ir al versículo 9. Dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Observen ustedes cómo la palabra vidente, que es una palabra muy común que la conocemos, se asocia con el nombre de profeta. ¿Por qué? Porque es aquel que no solamente conoce lo que, o te dice lo que te va a suceder, sino que conoce también lo que ha sucedido. Y esto es lo que el profeta o vidente de ese entonces, así se le llamaba, ¿no?, tenía esa característica, y así se le identifica a Samuel. Versículo 10, dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Recuerden que el antecedente de esta lectura está en que Samuel está esperando la designación del rey. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron: sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Estamos hablando de un sacrificio a Dios. Cuando entréis en la ciudad lo encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Observen cómo es Dios a quien escoge en este momento a Saúl. Es Dios quien le da el dato a Samuel, le indica la manera en que va a encontrar a Saúl. Por eso es que nosotros vemos en todo momento que todo lo que corresponde al pueblo de Dios, a todo lo que corresponde al liderazgo de Dios, siempre es Dios eligiendo, llamando, escogiendo. Seguimos. Dice, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón, del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron ya hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Observen cómo ustedes, Samuel llama a Saúl, lo invita y le da tranquilidad en cuanto a la búsqueda en el cual él había salido por razones de que su padre le había pedido a buscar las asnas. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre, ¿no? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? O sea, Samuel no entendía realmente qué es lo que estaba pasando. Y es obvio porque Dios no se había manifestado, Saúl no entendía lo que estaba pasando. Pero es obvio porque Dios solo se había manifestado a Samuel.
no se había manifestado a Saúl todavía. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espadilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado: mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan lo que dice el versículo 27. Siempre que Dios tiene una palabra, no estamos hablando de una exhortación a la iglesia, no estamos hablando de una cosa que va a comprometer un grupo de personas. Estamos hablando de una palabra individual. Siempre que el Señor tiene una palabra personal, una palabra individual, se dirige exclusivamente a esta persona. Y no lo hace, usualmente vamos a encontrar en la Biblia, que no lo hace delante de otras personas. Siempre lo toma en forma reservada. Sabemos que el profeta no es una persona que vive introducido dentro de lo que es el desarrollo del pueblo o de la parte congregacional de este pueblo, sino que vive apartado en su casa, ¿no? Tratando solo de presentarse y de llevar la palabra de Dios todas las veces que así corresponda, cuando Dios se lo manifieste. Y así es como vemos que la palabra que trae para Saúl, lo aparta a Saúl para dársela personalmente sin el conocimiento de otras personas. Seguimos. Y así lo vimos aquí en el capítulo 9, en el versículo 27. Nos vamos al capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo de Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Como ustedes se dan cuenta, el profeta Samuel le da tranquilidad a Saúl, diciéndole cuáles son las circunstancias en las que su padre lo está esperando. Y luego que allí sigas, dice, ¿no? El versículo 3 dice: y luego de que allí sigas más adelante y llegues a la encima de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Observen cómo Samuel le describe todo el escenario que él va a vivir, que es parte del afianzamiento y para tener las cosas que Dios iba a hacer con él. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Esto es algo que realmente nosotros lo vemos, ¿no? Cuando el Señor derrama sobre ti su Espíritu, lo que hoy conocemos, vendríamos a decir como el bautizo del Espíritu Santo, el Señor pone en ti ese don, pone en ti esa circunstancia especial, te da a ti esa habilidad, la posibilidad de poder desempeñarte en la función, en la labor, en lo que Él te llamó.
Él te otorga, te da todo lo que tú necesitas para cumplir el rol que Él te ha designado. Y es así como vemos que aquí le dice a Samuel, Samuel le dice a Saúl: vendrá el Espíritu de Dios con poder y tú profetizarás al igual que estos profetas que están descendiendo de lo alto. Y comienza ¿cómo le podríamos llamar? La capacitación, no. Comienza el equipamiento de Saúl. Comienza el equipamiento de Saúl con respecto a qué cosa debe él estar teniendo por parte de Dios, del Espíritu de Dios, para poder ejercer la funcionalidad como el primer rey del pueblo de Israel. Seguimos. Dice, versículo 7 dice: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Seguimos. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Como todo se cumple, todo lo que Samuel le dijo se cumple. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos, tal cual Samuel le había dicho. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Es algo que sorprendía al pueblo porque no habían conocido a Saúl en esta nueva etapa que Dios lo llamó. Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. O sea, proverbio significa una enseñanza, se hizo una manifestación de algo de lo que se puede aprender. Y podemos aprender de que cuando Dios te llama, cuando Dios te capacita, cuando Dios te regala un don, una habilidad, sirve para que nosotros seamos no solamente instrumentos en los cuales podemos ser utilizados, sino que también seamos testimonios, seamos como la manifestación, la enseñanza de lo que Dios hace con los hombres que llama. Versículo 13, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿dónde fuiste? Y él respondió: a buscar las asnas, y ya sabemos la historia. Y dijo el tío de Saúl: yo te ruego, me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl le contó que ya le había dicho el profeta todo con respecto a las asnas, pero no le manifestó lo que le había dicho con respecto a que él iba a ser el rey de Israel. Seguimos y dice, del 17 al 24, dice: después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, ya lo hemos visto en la geografía bíblica, en lo que es Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado su hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Para él, realmente para Saúl, como nosotros vemos, fue una cosa que no estaba él esperando. No es que Saúl había sido preparado anteriormente, no. A Saúl Dios lo escogió, y en ese momento empezó todo su recorrido, todo su equipamiento, toda su instrucción por parte del profeta Samuel. Y Samuel dijo a todo el pueblo: habéis visto que ha elegido Jehová, y que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Dios eligió un rey tomando en cuenta lo que el pueblo le había pedido.
y trató de que ese rey sea diferente al pueblo para que el pueblo lo mirara de esa manera, porque dice, y lo vamos a ver más adelante cuando dice, nosotros los hombres miramos lo que está externo, el físico, pero Dios mira el corazón. Dice 25, dice Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro. Nuevamente se dieron leyes que corresponden ya a la presencia del rey. Lo escribió en un libro y el cual lo guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones de Dios había tocado. Como ustedes se van a dar cuenta, cuando tú realmente eres enviado por el Señor pone las personas que van a seguirte. Él mueve los corazones de las personas que van a seguirte. Tú no tienes que ir a buscar a nadie, porque así nos demuestra siempre el Señor que Él mueve los corazones de las personas que van a trabajar, que te van a ayudar a cumplir la obra que Dios o el camino que Dios ha diseñado, ha dispuesto para ti en ese momento. Y así nos damos cuenta aquí cómo realmente cuando Saúl ya es nombrado rey, hay un grupo de hombres, como dice en el versículo 26, de guerra cuyos corazones Dios había tocado. ¿Para qué? Para que lo siguieran. Pero como sabemos, siempre hay opositores, siempre hay. En el 27 dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Observen ustedes que siempre vamos a tener detractores, siempre vamos a tener gente que menosprecie tu llamado. Cuando alguien te llama, cuando Dios te llama para algo, para que cumplas una labor, una función, para que cumplas un ministerio, ¿no? Siempre vas a tener a alguien que menosprecie tu llamado, que va a pensar de que no es realmente o no estás tú a la altura de lo que él cree que debe ser. ¿Por qué? Porque realmente no entienden lo que Dios realmente mira. Dios busca y mira de acuerdo a las circunstancias, a la meta, al proyecto, al trabajo que Él tiene preparado para ti. Y te facilita y te capacita y te entrena para que tú cumplas esa función. Y así nos damos cuenta cómo en todo tiempo siempre hubo detractores y asimismo lo hubo con el rey Saúl. Pero como dice acá, mas él disimuló, no le prestó atención, porque esa debe ser nuestra posición, no prestar atención a estas personas. Seguimos. Capítulo 11. Dice, Saúl derrota a los amonitas. Después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes, y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. O sea, ¿qué es lo que hace él? Él, a razón de lo que había sucedido, él sale al frente como rey que lo había nombrado Dios y motiva al pueblo a que lo acompañe para una pelea, para una batalla, para poder evitar que esto suceda, ¿no? Dice, y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besé y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros. Y sabemos que si seguimos leyendo, para no estar repitiendo lo que es una historia de guerra, dice, nos vamos a dar cuenta que efectivamente ellos salen, ¿no? En busca de los amonitas, ¿no? Para enfrentarlos en la batalla. Y
Y después vamos a leer en el versículo 12, entonces dijo Samuel, ¿a quiénes son los que decían que ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. O sea, en Gilgal es el lugar donde a él se le nombra rey. Y ya formalmente Samuel hace toda la ceremonia de reconocimiento y sacrificaron ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho y Saúl y todo lo de Israel, ¿no? Y dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Versículo 3 dice, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová, delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno. Y aquí Samuel empieza un discurso, si usted lo lee detenidamente, empieza un discurso que corresponde exclusivamente a que Samuel no había hecho nada incorrecto contra el pueblo de Israel. Y les comienza a preguntar si yo he tomado algo de ustedes, si me he llevado algo de ustedes, si he hecho algo indebido contra ustedes. Y dice él, delante de Dios yo manifiesto que no hay nadie que pueda decir que yo hice esto, ¿no? Seguimos, dice, versículo 12, dice, ya viendo que Naas, rey de los hijos de Amón, dice, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues he aquí el rey habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y les hace hincapié algo que hemos venido resaltando y se resalta siempre en estas historias que hemos visto. Dice, versículo 14 y 15 son los versículos más importantes que deben regir la vida de un cristiano. Dice, si temiereis a Jehová y le serviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, o sea, no fuereis desobedientes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. ¿Por qué? Porque la palabra no solamente, el mandamiento de Dios no solamente es para el pueblo de Dios, también es para los líderes de Dios. Todos estamos sujetos a la palabra de Dios. Por eso dice bien claro que no solamente el pueblo, sino el que le sirve como rey. Versículo 15 dice, mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes, o sea, fuereis desobedientes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Recuerden que hemos venido hablando de que en Jueces el pueblo de Israel dejaba y venía hacia los caminos de Jehová durante todo este tiempo. Después dice el versículo 16, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo, yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad y que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel, ¿no? O sea, el Señor da la advertencia nuevamente a este pueblo para que el pueblo realmente se someta a lo que es las cosas de Dios. Entonces dijeron en el capítulo 12, dicen, nunca has calumniado ni agraviado ni has tomado, y reconocen que Samuel fue un hombre recto, un hombre conforme a las cosas de Dios y que siempre hizo lo que Dios mandó, ¿no? Y ya sabemos, como está escrito en lo que es Salmos, y sabemos que lo comparamos con Moisés y con Aarón, que es de donde realmente los hombres que fueron escuchados por Dios siempre que hablaban con él. Y así vamos a darnos cuenta en el capítulo 12 cómo realmente Samuel exhorta al pueblo para que no se desvíe de los caminos de Dios y le hace un recordatorio en entre los capítulos 4 y entre el capítulo 12, versículos 4 y 11, le hace un recordatorio al pueblo de todas las cosas que Dios ha hecho para ellos. Inclusive les recuerda sobre lo que ya hemos estudiado con respecto a Sísara, el jefe del ejército de Hazor, donde el Señor lo entrega en manos, ¿no?, de esta mujer que le clava la estaca en la sien, ¿no?, y lo mata, y es así como el pueblo de Israel vence a este opresor de este pueblo, ¿no?
Y así el Señor en todo lo que va les comienza a recordar con respecto a Barat, a Jeftet, ¿no? Y les hace recordar para que ellos tengan siempre presente. Eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. El Señor siempre nos hace recordar con su palabra. Por eso nosotros tenemos que estar instruidos constantemente de la palabra y no debemos olvidar de dónde nos sacó. Por eso siempre al pueblo le dice, te saqué de Egipto, ¿no? De la opresión. Nos libró a nosotros del pecado, nos sacó del pecado, nos sacó de la ignorancia, nos sacó de la falta de conocimiento de Él, de su palabra, y nos puso hoy donde estamos, ¿no? Para conocerlo. Por eso que no debemos menospreciar todo este tiempo que hemos pasado cada uno de nosotros en nuestra vida para que colocarnos el día de hoy donde estamos. El Señor siempre le agrada que nos acordemos. No nos vanagloriemos para nosotros mismos sobre lo que ahora hacemos, sino exaltemos la gloria de Dios. Continuamos. No, ahora dice, capítulo 12 estábamos, y entonces dice, no, acabamos haciendo ver de cómo Samuel hace recordar al pueblo sobre todas las circunstancias que Dios lo ha sacado adelante. Igual vemos aquí en el capítulo 12 del versículo 19 al 25 dice, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque todos nuestros pecados hemos añadido a este mal de pedir rey para nosotros. O sea, les hace recordar que haber pedido rey no fue lo mejor que pudo haber sucedido. Sin embargo, Samuel respondió al pueblo y dice, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Y pidieron rey y rechazaron a Dios. Perfecto, les dice Samuel. Pero aún así, ya el Señor ha cumplido su solicitud, les ha puesto rey, pero ahora es tiempo de obediencia. Siempre se va a resaltar la obediencia. Recuerden cómo hicimos ver que la manifestación de la presencia de Dios en el pueblo de Israel se sucedió con la obediencia. No es la presencia del arca lo que manifestó la presencia de Dios, sino la obediencia del pueblo fue lo que hizo que se manifestara la presencia de Dios. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, sobre todo ahora en estos tiempos que se habla de la presencia de Dios en las iglesias y todo. Entonces debemos tratar de que todos nosotros, los líderes y el pueblo, sigamos en obediencia a Dios para tener la presencia de Dios. Pues Jehová no desamparará a su pueblo, dice versículo 22, dice, por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto, porque ese era el trabajo del profeta Samuel. 24 dice, solamente temed a Jehová y servirle. Nuevamente, reiterativamente, vamos a dar cuenta que todo el tiempo la palabra está diciendo temedle, o sea, respetarle, servirle, cumplirle, ser obediente con todo vuestro corazón, desde su corazón, no ser hombres que solamente cuando me ven cumplo, no, todo el tiempo, desde su corazón. Dice, porque si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey perecéis. Ya sabemos que el que hace el mal será castigado. Capítulo 13 dice, aquí en el capítulo 13 nos vamos a dar cuenta cómo las cosas suceden, cómo aquí el reinado de Saúl es desechado realmente por Dios, y nos vamos a dar cuenta. Observen, dice 1 Samuel capítulo 13, y aquí se confirma lo que Dios les viene diciendo durante los capítulos 11 y 12 al pueblo: sean obedientes, cumplan, sean obedientes, cumplan. Y dice capítulo 13, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá Benjamín. Aquí entra a la escena el hijo de Saúl, Jonatán. De frente entra a la escena con este cuadro de batalla. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos.
Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mismas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Qué es lo que sucedía realmente? Lo que sucedía aquí es que los filisteos eran un ejército tan grande que causó temor en el pueblo de Israel. Causó temor al extremo que el pueblo comenzó a huir y comenzó a cruzar el Jordán a la tierra de Gad. Sabemos que la tierra de Gad está antes de cruzar el Jordán. Sin embargo, dice acá que Saúl permaneció en Gilgal. Y dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Samuel le había dicho, espera 7 días. Pero Samuel no venía a Gilgal. ¿Por qué? Porque iban a ofrecer un sacrificio. Y el pueblo se le desertaba. Entonces, o sea, el pueblo comenzaba a irse. Era temeroso porque encima el profeta no llegó. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió para recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Observen ustedes realmente que lo que Saúl hace es una desobediencia. No solamente es una desobediencia, y no es una desobediencia contra el hombre, es una desobediencia contra Dios, porque el holocausto es algo o es función exclusiva del profeta, del sacerdote, no es función del rey. O sea, no solamente él ejecuta un holocausto en desobediencia en cuanto a la espera de que llegue el profeta, sino que funcionalmente también usurpa lo que es la funcionalidad del profeta. Y bien claro lo tenemos entendido cuando Dios dice, solo el pueblo de Leví es el encargado de ingresar al tabernáculo para que ejecuten todo lo que son los sacrificios por ofrendas. Observen ustedes cómo Saúl, investido como rey, viola esta ley de Dios, y él hace esa funcionalidad. Es algo que a Dios no le agrada. Respetar las cosas de Dios es muy importante. Y como dice la palabra, dice no pecar contra el hombre y no pecar contra Dios. No pecar con las cosas de Dios. Debemos tener temor y temblor de las cosas de Dios. No debemos usar el nombre de Dios en vano para hablar en el nombre de Dios diciendo Dios dice y de repente Dios no te dijo. Es como tomar un sacrificio que tú no has sido destinado a hacer, o es llevar una palabra al cual Dios no te encomendó, y es prácticamente lo que Él hace. Por eso debemos tener mucho cuidado con esto, y sabemos que el Señor es muy conocedor de esto, por eso que en su palabra, en el Nuevo Testamento dice, no, en cuanto a los profetas, dice, tú escucharás a los profetas, dice, ¿no? Y tomarás lo bueno y desecharás lo malo. Tendrás tú que evaluar, tendrás tú que sopesar lo que el profeta dice para saber qué cosas son las cosas de Dios y qué cosas son las cosas de su corazón que habló. Por eso nosotros vemos que aún aquí, cómo el Señor está orientando y manifestando de que debemos respetar las cosas que son de Dios. Continuamos. ¿No? Entonces dice, versículo 11 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Sabemos que primero es la obediencia.
La obediencia es primero. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué significa? Que era realmente una prueba que el profeta no llegara y que hubiera una presión de lo que es el ejército, ¿no?, de los filisteos, y la huida del pueblo de Israel a lo que es la tierra de Gad, para ver cómo iba a actuar Saúl ante la presión. Y sin embargo sabemos que él lo que hizo fue en contra de la obediencia de Dios, ¿no?, justificando de que tenía mucha presión por parte del pueblo de Israel y que estaba a las puertas de ser atacado por el enemigo. Sin embargo, no existe una razón válida, ni espiritual ni material, ni ser atacado por el enemigo espiritual, ni que tu pueblo se vaya de tu lado material, para que justifique que tú rompas la obediencia con Dios. Mas ahora tu reino, dice, no será duradero. O sea, que quiere decir de que ya su reino será cortado. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo que Jehová manda es obediencia. Dice versículo 15, dice: y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Mismas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones, y un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba de Bet-Jorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboín, hacia el desierto. Continuamos. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón o su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de 1 siclo para afilar las hachas y componer las aguijadas. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Misma. Yo quiero que ustedes entiendan que cómo el Señor en este capítulo 13 realmente, ¿no?, descontando los capítulos 11 y 12, que son capítulos recordándole al pueblo todo el momento, en todo lo que hizo Dios. Dios siempre trata de exhortar a su pueblo que recuerde todas las cosas que ha hecho Dios. Para eso leemos la palabra, para eso la estudiamos, para recordar todas las cosas que ha hecho Dios, para saber que nosotros debemos caminar en obediencia, porque muchas cosas de bendición van a suceder cuando así caminemos, en obediencia, en fe. Cuando le creamos a Él, no importa las circunstancias, no importa si circunstancialmente lo material, lo físico que nos rodea nos dice que no va a suceder así, que es negativa las cosas, no importa. Nosotros debemos continuar la obediencia a Dios, porque Dios no desampara a su pueblo, no desampara a sus líderes cuando están en obediencia. Pero cuando este pueblo, ¿no?, producto de la presión del mismo pueblo o producto de las circunstancias en las que vive, quiere justificar su desvío, su actuar, entonces Dios no lo respalda. Hermanos, hemos terminado por esta noche las clases del día de hoy. Los invito a que nos continúen viendo el próximo martes a las 8:30, en que continuaremos con esta hermosa historia que cada vez que avancemos se va a poner más interesante, y vemos cómo ya aquí se anunció desde ya que el hombre que se escogería sería con manifiesto de su corazón conforme a Dios. Sabemos que esa es la manera en que se reconoce al rey David, pero aún así ya Dios había dispuesto que esa iba a ser la característica, y así es como lo vimos. Gracias, Dios los bendiga.